Gracias, precioso Dios, por la oportunidad que nos das de estar otro sábado acá reunidos, dándote la gloria, aprendiendo más sobre ti, aprendiendo más sobre la palabra. Gracias, Señor. Han sido de mucha bendición para nuestra vida estos estudios bíblicos, estos discipulados, Señor. Así eres tú, Señor, sencillo, simple, fácil de amar, Señor. Ese eres tú, sencillo, un evangelio fácil de entender, claro, específico, exacto, Señor. Muchas gracias te damos por tu palabra. Queremos darte las gracias, darte la gloria, Señor, en esta mañana. Y queremos disponernos para seguir aprendiendo. Queremos que tú, que el Espíritu Santo nos guíes. Permítenos poder atesorar lo nuevo que tienes para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Paso número 6. Dios me habla. Vemos el falso y verdadero, lo vamos a dejar hasta el final y vamos a empezar. La semana pasada estuvimos hablando del Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Y hoy Dios me habla. ¿Pero qué es esto? ¿Qué dice la Biblia? Entonces vamos a la número 1. Vamos a ver qué dice la palabra al respecto de esto. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia? Vamos a aprender sobre la palabra de Dios en el día de hoy. Entonces, vamos a buscar, vamos a ver de dónde es que viene la palabra, por qué nosotros estamos seguros y confiados que esta es la palabra de Dios. Vamos a ver su origen, vamos a ver de dónde viene la palabra de Dios, cuál es el trasfondo de todo esto. Vamos a la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te pregunto, ¿qué dice Timoteo, segunda de Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia? ¿Qué nos dice Juan Ignacio? Sí, En cuanto al origen según la palabra. ¿Cómo ok. inicia el texto? Que está inspirada por Dios. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. Esa es la respuesta. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil, dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que todo hombre esté preparado para toda buena obra. ¿Cuáles obras? Las que Él estableció de antemano para que anduviésemos en ellas, amados. Vemos la palabra nuevamente conectándose una y otra vez. Aquí estamos viendo el origen, la palabra. Muy bien, Juan Ignacio. Toda la escritura es inspirada por Dios. En su opinión, ¿qué quiere decir inspirada? ¿Qué opinan ustedes? Aceptable. Aceptable. ¿Alguien más, tal vez? Ok, ¿qué es esto de inspirada por Dios? Significa, amados, que Dios es el autor de la Biblia. A eso es a lo que vamos. De eso está hablando el texto. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Inspirada por Dios. Esto significa, amados, que Dios es el autor. Esto es lo que quiere decir. Dios es el autor de la Biblia. Y los escritores fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos guía toda la verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. Es lo que dice la palabra de Dios. Él es el verbo. Él es la palabra, amados. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que es inspirada? Que Dios es el autor de la Biblia, de este libro que nosotros estamos estudiando y de donde sacamos todas las respuestas, porque no es que venimos a inventarnos acá las respuestas, no. Todas las respuestas las hemos encontrado en la palabra, amados. Muy bien, este versículo dice que, ¿qué dice ese versículo? Acá estamos para rellenar este espacio. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, desde Génesis hasta la revelación en Apocalipsis, amado. Toda la escritura es inspirada por Dios. Kenia, te pregunto. Sí, Toda la sí, hola, escritura, sí. mucho Te gusto. pregunto, mucho gusto, bienvenida. Te pregunto, Gracias. ¿podría existir algún error en ella? No, Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque está inspirada por Dios, no porque Dios es perfecto y Él no miente, amados. Cuando usted se pregunte o le digan, no, es que la Biblia dice mentiras o es falsa, la escribieron un montón de
hombres. No, pero hombres guiados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. La escritura inspirada por Dios. ¿Puede existir algún error en ella? No, amados, no hay un error. Esta gente no era que se conocía y que eran de la misma era y de la misma edad. No, fue escrita en diferentes periodos y curiosamente se conecta perfectamente. Es algo maravilloso. Podemos ver que la palabra habla sobre Jesús, habla de la misma persona. Él es la palabra. Jesucristo es la palabra. El fin de todo esto, amados, es no tener dudas de lo que nuestro Señor dice, de su palabra, que podemos tener plena confianza en que todas sus enseñanzas son buenas, amados. Y vamos a ir a la palabra, a Números 23:19. Vamos a ver por qué podemos confiar en que no hay un error en la palabra. Y necesito que me busquen Juan 17:17. Números 23:19, Juan 17:17. Estas citas bíblicas no están acá, son de apoyo, pero si usted quiere las anota por ahí y luego las estudie. Vamos a ver por qué no hay errores en la palabra, amados. Vamos a ver qué dice la palabra. Tengo números, lo puedo leer. Sí, adelante. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Amados, vemos a Dios diciendo que Él no miente, no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta, amados. Vemos a Dios diciéndonos que Él dice la verdad. Él no habla con mentiras, Él no se anda con verdades a medias o con rodeos. Él dice, Él habla la verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Amados, les vuelvo a preguntar, ¿podría existir algún error en ella después de escuchar estos versículos? No. No, definitivamente no, amados. Muy bien, vamos a la número 2. Ya vimos que toda la escritura es inspirada por Dios y vimos unos textos que nos permiten confiar aún más en las palabras de nuestro Dios, en la palabra de nuestro Señor. Número 2, ¿en qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Hebreos 4:12. Vamos a ver qué dice la palabra. Esta clase, amados, es maravillosa, es hermosa, me gusta mucho. Hablando de la palabra, así tiene que ser, dominando la palabra, confiando en la palabra, confiando en las palabras de nuestro Señor. Hay palabra de Dios que confirma la veracidad de su palabra. Vamos a ver qué dice la palabra en Hebreos 4:12. Es una palabra maravillosa, amado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados, esta es la palabra. Vea todo lo que hace la palabra. Pero, ¿en qué se diferencia de otros libros? Juan Ignacio, ¿qué dice al principio? Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Amados, esta palabra está viva. Por eso cuando usted la lee, usted es avivado, usted es confrontado, usted es transformado, usted es libertado, amado. Cuando usted lee la palabra, algo pasa, algo cambia. Todo es diferente cuando usted lee la palabra. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la palabra? Habíamos dicho, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué dice después? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, amado, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted está completamente desnudo, amado, ante la palabra. Usted está siendo confrontado. Por eso es que muchas personas no les gusta la palabra, no leen la palabra, no les gusta lo que Dios dice porque Dios los confronta su vida de pecado, amados. Esto hace la palabra, te hace ver la realidad de las cosas, muestra tu condición de pecado y hace un llamado al arrepentimiento, hace un llamado a seguir a Jesús. Amado, este es nuestro manual para vivir una vida que a Dios le agrada, para vivir una vida de obediencia. Y vea qué poderosa es la palabra que
dice que es más cortante que una espada de dos filos, una espada que tiene filo por delante y por detrás. La continúa describiendo y dice que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, completamente dentro de nosotros, amado, en el espíritu, no físico, sino espiritual. Habla también de las coyunturas, de los tuétanos, que discierne nuestra mente, nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué dice la palabra? No hay nada más engañoso, amado, así parafraseadamente, que nuestro corazón. Y la palabra discierne las intenciones del corazón y los pensamientos también. La palabra nos deja al descubierto, amado, nos deja al descubierto de nuestras verdaderas intenciones, ya sean buenas o malas. La palabra tiene la capacidad de revelarnos la verdad sobre nosotros, amado. Nos confronta. Aquí es donde conocemos a Jesús. Esta es la palabra de Dios, amado. Número 3, explique cómo la Biblia puede servir de espada en su vida. ¿Qué opina usted? Vea qué poderosa que es la Biblia. Como escudo, Nos sirve como escudo, por supuesto, ¿sí? Es una espada para pelear, pero puedes bloquear con esa espada también. Es un escudo, por supuesto. ¿Qué más? Pienso también que entra como en defensa de nosotros y de nuestros pensamientos cuando hay algo que no está bien. Muy bien, sí. En la representación de esa espada en defensa de esas intenciones del corazón y de la mente cuando en la humanidad vienen cosas que no están bien ante los ojos de Dios y la palabra entonces se hace viva en nosotros a través del Espíritu para evitar que suceda lo que eso negativo que puede estar generando la mente o el alma. A veces nosotros mismos estamos como maquinando la maldad o incluso cuando estamos luchando con la tentación o el pecado, ¿verdad? Entonces la palabra en nosotros actúa como un escudo, como una defensa ante esta carne que está viciada con deseos, amados, y que son contrarios a Dios. Por supuesto, está muy bien. La Biblia, amados, la Biblia nos ayuda a defendernos contra las mentiras del enemigo y nos permite discernir la verdad en medio de la confusión. Y es cierto, a veces, muchas veces estamos tan confundidos en nuestra mente y la palabra nos permite ver la luz. Hay un texto que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y esto es porque vamos caminando en un mundo lleno de oscuridad y usted con la palabra puede alumbrar su camino para no tropezar, para no caer. Esta es la palabra, siendo luz en nuestro camino. Muy bien. El propósito de la Biblia le alimenta espiritualmente. Primera de Pedro 2:2. Vamos a confirmar la palabra. Primera de Pedro 2:2. ¿Qué dice la palabra? ¿Con qué se compara la palabra? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, ¿con qué es comparada la palabra, la Biblia? Como la leche materna. Como la leche materna, amados. Y esta es una leche espiritual, no adulterada, que hace crecer a los creyentes en fe, amados. Nos hace crecer en fe. Es una leche espiritual no adulterada. O sea, ¿qué le pasaría al cristiano que descuida su lectura de la Biblia? Se pone débil, enflaquece y en peligro de morir. Así es, amados, el crecimiento del creyente, el crecimiento espiritual sería lento o inexistente y probablemente altas posibilidades, amado, es más vulnerable al pecado y a las falsas enseñanzas, porque hay falsas enseñanzas, amado, también. Entonces, necesitamos esta leche espiritual, amado. Esta es la palabra. Necesitamos esta leche para nuestro crecimiento, para nuestra madurez como creyentes, como cristianos. Necesitamos estar conectados con la palabra de Dios, amado. Tener nuestra lectura bíblica todos los días, aunque sea un poco, amados, unos 30 minutos. ¿Qué hemos estudiado en estos discipulados? El espíritu a la verdad siempre está dispuesto, pero la carne es débil. A la carne no le gusta orar, no le gusta leer la palabra. Es completamente contraria, pero el espíritu, amado, su espíritu siempre está dispuesto para conectarse con Dios. Entonces tenga su lectura bíblica, porque si no hay lectura de la Biblia, el crecimiento espiritual es lento o inestable y usted será más vulnerable al pecado y a las falsas enseñanzas, porque como no hay palabra
palabra de Dios dentro de mí, como yo no conozco la palabra, entonces cualquiera se sube a un púlpito, cualquiera se pone a predicar en la calle y yo le creo todo lo que dice. Y podría estar esa persona en un error. Entonces yo tengo que estar apercibido, sobre todo en este tiempo, y prestar mucha atención a lo que la persona que está compartiendo la palabra está diciendo, para saber si lo que dice es falso o es verdadero o es una verdad a medias, que eso es una mentira también. Tenemos que estar apercibidos, amados. Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que escudriñar la palabra. Cuando el pastor se pare al frente a compartir la palabra, amados, siga las citas que él está compartiendo para ver si todo lo que él está diciendo es correcto. Que hay un invitado en la iglesia que viene de otra ciudad, de otro lugar, amado, apercibido con ello. No está mal, amados. No está mal. No es como criticar o juzgar. No, yo necesito confirmar la palabra. Por eso es que yo los invito a ustedes siempre a buscar los versículos bíblicos para que ustedes vean que todas las respuestas que hay en este material están en la palabra y tienen su base en la palabra. Y así tenemos que ser siempre, amados. Con ese tema tenemos que ser así. Ajá, usted está compartiendo la palabra de Dios, la está predicando. Bueno, yo también tengo mi lectura bíblica en la casa y voy a seguir las citas bíblicas que este señor está compartiendo para ver si le digo amén o si tengo cuidado con lo que él está diciendo. Y bueno, y si tal vez descubrimos que la enseñanza que estaba dando es falsa, pues ya sea que se le comunica al pastor, ¿verdad? O usted va hacia esa persona y le dice, hay algo mal en tu enseñanza o hay algo que no entendí en tu enseñanza, que yo lo entiendo de otra manera. Entonces, amado, porque podría el otro hermano estar equivocado, tal vez no lo hizo de mala fe, pero hay quienes sí tergiversan la verdad, amados. Entonces hay que estar apercibido con eso. Puede ser que el hermano se equivocó y dijo algo que tal vez no es bíblico, puede que se haya equivocado, ¿verdad? Entonces seguramente aceptará su error, etcétera. Pero hay quienes sí tergiversan la palabra, amados. Entonces tenemos que estar apercibidos. Son los que Jesús, los que la Biblia describe como esos lobos vestidos de ovejas. Hay que tener cuidado, amados. Por eso todo creyente, ok, vamos a aterrizar. Todo creyente, amado, todo creyente debería tener su lectura bíblica y, amado, manejar este libro, manejar la Biblia para arriba y para abajo, amado. Saber buscar en mi Biblia rápidamente los textos bíblicos. Es la palabra de mi Señor, de mi amado, de mi Salvador. Jesús mismo es la palabra, amados. ¿Cómo nosotros no la vamos a manejar o andar con nosotros o conectados nosotros con él? Él es el verbo, él es la palabra. Estos son los pensamientos de nuestro Señor. Esta es la forma en la que él hace las cosas. Esto es lo que él dice. Esto es lo que viene de él. Esta es la esencia de él. Entonces, amados, profundicemos la palabra y pongámosla en práctica. Muy bien, número 5. La Biblia le guía en la vida diaria. Salmos 119, 105. ¿Con qué se compara la Biblia? Vamos a ver qué dice la palabra en Salmos. Lámpara es a mis pies tu lámpara y lumbrera a mi camino. Ok, te pregunto, ¿con qué se compara la Biblia? ¿Con una lámpara? Con una lámpara, eso es. Y ahora te pregunto, ¿para qué nos sirve una lámpara? Para alumbrar el camino, el sendero de la vida. Así es, para alumbrar, para iluminar, amados, un sendero, un camino, para iluminar el camino y evitar tropezar en la oscuridad. Que nos tropecemos, amados, en esta oscuridad. La palabra en Salmo 119 se compara a una lámpara y una luz para nuestro camino, para iluminar el camino y evitar tropezar en la oscuridad. Esta es la palabra, amados. La vemos alumbrando nuestro camino, siendo una lámpara a nuestros pies. Y esto es muy hermoso porque el Salmo 119, amados, habla de la palabra de Dios. Todo el Salmo habla sobre el amor hacia la palabra de Dios. Así que no sé, póngale ahí, si usted tiene este material en físico, póngale ahí tarea, leerse el Salmo 119, amados, porque es hermoso. Vemos al salmista hablando sobre la palabra y su amor por la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Vamos a leer este texto que está acá en negro. Vivimos en una época de
confusión. Hay muchos maestros, entre comillas, amados. Hay muchos maestros, iglesias y amigos que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabremos cuál tiene la verdad? Dios nos dio la Biblia precisamente para esto, para alumbrar nuestras mentes, y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan. Amados, seguramente mucha gente va a querer darle un consejo a usted y puede que tengan buenas intenciones, pero puede que estén equivocados. Yo tengo que saber discernir entre algo que está bien y algo que está mal, porque tal vez el consejo que me están dando va en contra de lo que Dios me enseña. Entonces, por más buenas intenciones que tenga la otra persona, yo tengo que pesar esa información, si es correcta, si está bien, si está mal. Igual si en la iglesia me aconsejan o si algún maestro me quiere aconsejar o el pastor, amado, yo estar apercibido si eso está bien o está mal, si está conforme a lo que dice la palabra de mi Señor. A esto es a lo que vamos, amados. Al primero que deberíamos de presentarle todas nuestras cosas y por el cual deberíamos de filtrar todo es nuestro Señor Jesucristo. Y su palabra nos guiará, nos ayudará, será una lámpara a nuestros pies y nos ayudará a tomar decisiones correctas. Será como nuestro maestro, nuestra guía, la palabra. Qué lindo es cuando usted leyó su palabra en la casa, el Señor le habló a través de su palabra y después usted va a otro lugar y resulta que el pastor o la prédica o su amigo o su maestro o algún hermano en Cristo le vuelve a usted a confirmar esa palabra o se la dice. Y usted puede confiar que eso viene de Dios porque está en la palabra. Cosas como esas, amados. El Señor confirmando. Muy bien. Entonces, el fin de todo esto, lo que este texto nos quiere advertir o enseñar, en la Biblia está la respuesta. Y es como una lámpara lumbrera que ilumina nuestra mente y nos ayuda a evaluar todas las cosas, amado. Muy bien. Número 6. ¿Es la Biblia la autoridad final en su vida? Lea Hechos 17 del 10 al 11. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Es la Biblia la autoridad final en su vida? ¿Qué costumbre tenían los creyentes de Berea que es digna de imitar? Vamos a ver qué dice la palabra. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, viviendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalonia, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Para ver si estas cosas eran así, escudriñando en la palabra. Amados, estos hermanos venían de otro lugar y resulta que los hermanos, los creyentes de Berea, ellos confirmando la palabra, a ver si esta gente hablaba la verdad. Así tenemos que ser nosotros. Tener el hábito de pesar todas las cosas con la palabra, amados. Entonces llegan estos hermanos y resulta que los hermanos de Berea, confirmando la palabra, a ver si ellos decían la verdad. Esta debería de ser, amados, nuestra actitud. Este debería de ser la forma en la que nosotros, pues, bueno, cuando lleguen personas, que era lo que yo les decía ahora, ¿verdad? Cuando vengan personas de afuera, tener este hábito de confirmar la palabra que ellos traen. Esto no es como para juzgar no, es para estar apercibidos, para saber que lo que ellos traen está bien, es correcto y realmente es una bendición para nosotros y no que más bien sea una falsa enseñanza. Tenemos que estar apercibidos. Ya se está moviendo, amados, la apostasía y la palabra habla sobre esto. Apostasía en la iglesia. Ya hay falsos maestros, falsas enseñanzas que no están predicando la cruz de Cristo, que no están hablando de Cristo, que no están hablando de cuán importante es la palabra. Gente quitándole relevancia a la palabra de Dios y metiendo otro tipo de enseñanzas en nuestras iglesias. Un alimento diferente que no es el alimento espiritual que Dios tiene para nosotros y con el cual el creyente crece. ¿Por qué venía la fe? Dice que viene por el
el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo aumentamos nuestra fe, amados? Escuchando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, la verdad. Muy bien, entonces, cayendo nuevamente en la número 6, ellos examinaban las escrituras cada día para confirmar si lo que les enseñaban era verdad. Esa sería la respuesta. Ellos examinaban las escrituras cada día. No sé cuántos días se quedó esta gente, pero ellos, los hermanos de Berea, los creyentes, dice que examinaban las escrituras cada día para confirmar si lo que les enseñaban era verdad. Entonces, en resumen, este debería de ser nuestro hábito, sobre todo cuando hay invitados, cuando viene gente nueva, o todos los domingos cuando el pastor se para al frente, para saber si todo lo que está diciendo está conforme a lo que Dios nos enseña, la palabra. Sígale siempre, amado, con las citas bíblicas para ver si esa persona que está compartiendo la palabra está diciendo la verdad. Eso es, amado. Tengamos, como dijo, creo que fue Kenia la que dijo, tengamos esa malicia, así. No sé si está bien la palabra, pero tengamos esa malicia, porque pueden haber mentiras a veces en las enseñanzas y tenemos que estar apercibidos para detectar esas mentiras. Y usted decir, no, Señor, pero tú no enseñas esto. No es lo que yo he leído en la palabra. Amados, necesitamos gente así en la iglesia. No podemos estar ahí como ovejas de engorde y engorde y engorde y solo recibiendo palabra y palabra y palabra y diciéndole amén a todo. No, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que escudriñar la palabra, profundizar la palabra, conocer más a nuestro Salvador, a nuestro Jesús. Este es el objetivo de estos discipulados, amados, que podamos conocer las bases del evangelio. Es fácil, sencillo, simple, claro, amados. No es complicado y es importante conocerle y manejar esto como creyentes, manejar estas cosas para que nadie nos vaya a engañar. Muy bien, número 7. La Biblia le ayuda a no pecar. ¿Qué dice el Salmo 119:11? ¿Qué significa en mi corazón he guardado tus dichos? ¿Qué dice la palabra? Este Aquí la salmo, tengo. adelante, amada. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es un texto hermoso, sobre todo para los jóvenes. ¿Puedes leer el versículo anterior, por favor? ¿Con El qué 9. limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y habla también, en 2 versículos anteriores, habla de cómo el joven limpiará su camino. Para los que somos jóvenes, amado, guardando la palabra de Dios, memorizándola, aprendiéndola, atesorándola. Así es como el joven limpia su camino. Pero ¿qué significa esto de que en mi corazón he guardado tus dichos? ¿Qué opinas, Kenia? ¿Qué quiere decir esto para ti? Eso para mí se interpreta que en mi corazón, en mi alma, en mi mente, archivo la palabra de Dios, guardo la palabra de Dios para todo momento, para todas las circunstancias que uno tiene que vivir en el día a día. Sí, eso es, justamente. El Señor tiene palabra para nosotros, para animarnos, para levantarnos, para vivificarnos, para avivarnos, amados. Nuestra alma, nuestro espíritu. Él tiene palabra de vida para nosotros. Eso es lo que dice la palabra. ¿Y qué le decían los discípulos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Vea lo que le dicen los discípulos, amados. Solo tú tienes palabras de vida eterna, amado. Y esta Biblia, la Biblia que usted tiene ahí, es la palabra de Dios, viva y eficaz, exacto, para esos momentos difíciles de prueba, de desierto, y también para momentos de gozo, por supuesto, porque nos gozamos en el Señor. Él habla del gozo de nuestra salvación, y este gozo que es nuestra fortaleza, dice. Este es el gozo que
tenemos en el Señor y es nuestra fortaleza. Amado, por eso es que yo lo invito a usted a leerse la palabra, a aprenderse los versículos en la versión que a usted más le guste de la Biblia. A mí al menos me gusta mucho lo que es la Reina Valera 1960 y yo me empecé a aprender los versículos que me sé, amado, porque yo no es que me sé toda la palabra. Los versículos que me sé, me los he aprendido con la Reina Valera 1960. ¿Verdad? Tal vez usted tiene otra versión, pero apréndaselos en la versión que a usted más le guste, pero apréndaselos. ¿Cómo venció nuestro Señor Jesucristo al diablo en el desierto? Le decía, escrito está, escrito está, escrito está. Y siempre, amados, le dijo la palabra. Y a veces el diablo está ahí molestando y con sus dardos, molestando y molestando. Amado, y lo que vimos en clases pasadas, al diablo no se le reprende, al diablo se le resiste. Diga la palabra, las palabras que usted se sepa, dígalas. Y él lo que tiene que hacer es huir, porque no soporta la palabra de Dios. Un corazón humillado, humilde y entregado a Dios no puede, y usted está protegido por su Padre. Entonces, amados, volviendo a la número 7, ya Kenia nos había dado su opinión con respecto a esto sobre qué significa he guardado o he atesorado tus dichos. Memorizar la palabra, aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria para no caer en pecado. Eso sería. Número 8. La Biblia le ayuda a crecer. Lea 2 de Timoteo 3, 16, 17. Este fue el primer versículo que vimos en esta clase. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? ¿Para qué es útil la palabra? Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es útil? O sea, ¿para qué nos sirve la Biblia? ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? ¿Para qué Para es útil? enseñarnos, Para para enseñarnos, redarguir para redarguirnos, y para corregir para corregirnos, e instruirnos en justicia. instruirnos en justicia, amados. Vea todo lo que hace la palabra de Dios. Nos enseña, nos está enseñando en este momento. Nos corrige, amados. Nos dice nuestras verdades en la cara. Nos muestra que somos pecadores. Nos confronta y nos transforma porque nos corrige. No nos deja igual, nos transforma. Redarguye. ¿Qué es redarguir? Esto quiere decir reprender. Nos reprende de nuestra vida de pecado. Nos reprende cuando nos equivocamos. Cuando la palabra dice que el Espíritu Santo nos redarguye, es porque nos está reprendiendo. Y el Espíritu Santo le dice a usted, eso que hiciste estuvo mal. Deberías de disculparte con esa persona. Eso que hiciste estuvo mal. Deberías de amar más a las personas. Eso que hiciste estuvo mal. Mentiste. Eso que hiciste estuvo mal. Y el Espíritu Santo nos reprende al instante, porque es el Espíritu de verdad en nosotros. Entonces, como Él nos está guiando a toda verdad, nos dice, eso estuvo mal, no deberías de estar metido ahí en chismes, no deberías de estar viendo ese programa que tal vez tiene un contenido bastante subido de tono, no deberías de estar metido en conversaciones donde se habla sobre cosas que no agradan a Dios. Y el Espíritu Santo reprendiéndonos. ¿Para qué? Para que nosotros reaccionemos, nos arrepintamos y busquemos el perdón de Dios y nos alineemos, amados. Mira, si no debí de haber dicho eso, dije una mala palabra y el Espíritu Santo inmediatamente le dice a usted que eso no está bien. Entonces usted lo que viene es a buscar a su Dios, al Señor, a pedirle perdón. ¿Qué dice la palabra? Que si pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el Señor nos perdona, amado. Pero antes el Espíritu Santo redarguye, nos reprende. Y como el Espíritu Santo es el que nos recuerda la palabra, es la palabra misma reprendiéndonos, ¿verdad? También. Mira, sí es cierto. Yo había leído que, un ejemplo, yo había leído que robar estaba mal. Y resulta que yo tomé algo que no era mío. Y el Espíritu Santo cambiando los hábitos de mi vida pasada, transformándome, ¿verdad? Poniendo un ejemplo así de, digamos,
como de hurto en esa área. Y ya usted sabía, porque usted lo había leído en la palabra, que hurtar no estaba bien. Entonces el Espíritu Santo le reprende y usted busca el perdón de Dios y busca también la forma de solucionar esa situación en la que usted está metido, donde usted acepta su error y devuelve lo que no le pertenece. Y dice que la verdad nos hace libres. Tal vez la otra persona nos perdone. Tal vez podamos tener consecuencias por nuestros actos, porque nuestros actos tienen consecuencias, amados. Tal vez hice lo correcto, pero tengo consecuencias. Un ejemplo es quitarle la vida a otra persona y por más arrepentido que esté yo, tengo que pagar las consecuencias. ¿Cuál es mi consecuencia? Iré preso a la cárcel y seguramente pasaré ahí 10, 15 años. No lo sé. Pero mi pecado tiene consecuencias. Pero la verdad nos hace libres, amados. Y entre más rápido usted diga la verdad y se salga de esa situación, más rápido será libre, más rápido vendrá la solución. Pero nuestros pecados también tienen sus consecuencias. Muy bien, nos extendimos mucho en el tema de redarguir, pero en resumen, redarguir es reprender. La palabra misma reprendiéndonos, el Espíritu Santo redarguyendo a las personas, mostrándonos que conforme a la palabra estamos actuando mal. ¿Y qué dice la última? Dice instruir, instruye, enseña en justicia. ¿Y cómo termina el texto? Dice que a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado, amado, para toda buena obra. ¿Cuáles obras? Como les había dicho al principio, ¿cuáles obras? Las obras, las que dicen Efesios 2, 8, 9. Creo que sí, 8, 9 o 10. ¿Cuáles obras? Las que dice ahí. Las que Él estableció de antemano para que anduviésemos en ellas, amados, en esas buenas obras. Ahora como hijos de Dios, el Señor tiene un montón de buenas obras para que nosotros andemos haciendo el plan de Él, haciendo justicia, en verdad, en rectitud. Eso es lo que el Señor quiere. Muy bien, vemos a la Biblia siendo, amado, nuestro manual de vida, un manual de vida, un manual de cómo vivir una vida que a Dios le agrade, un manual para vivir una vida cristiana, recta, como Dios quiere. Muy bien, el que se deja guiar por la Biblia será enteramente preparado, esto quiere decir capacitado para toda buena obra. Eso es lo que dice el versículo 17. Tenga cuidado cuando alguien le dice que la Biblia no es suficiente y le exhorta a buscar sueños y revelaciones adicionales a la Biblia. La Biblia es completamente suficiente para orientarle en su vida cristiana. Mucho ojo con eso, amados. Quédense con esto. Que alguien le diga que la Biblia no es suficiente, que busque información en otro lado. Mucho cuidado con eso. Yo puedo nutrirme en otros lugares con otra información para incrementar mi conocimiento y mi sabiduría, pero eso no reemplaza la verdad de la Biblia, amados. Tenemos que tener nuestros pies sobre la tierra. Tenemos que estar conectados con la palabra. Mejor lo decimos así, nuestros pies en la Biblia, parados sobre la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es nuestro Señor? Él es la verdad y Él es la palabra, amado. Hay un versículo que dice que Él es la palabra. Vamos a buscar ese versículo para que usted vea que Jesucristo es la palabra, amados. Jesús es la palabra. Ya se lo confirmo. Para que usted lo guarde, lo anote y lo escriba. No la encuentro, amados. Bueno, aquí hay otra cita. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es el verbo, ¿verdad? Voy a buscarlo aquí en Google. Tal vez me sale, amados. Es un versículo muy bonito que nos muestra que Jesús es la palabra. Él es la verdad. Hermano, ¿Sí? usted está buscando el versículo, creo que yo lo encontré en Juan 1:18, del 1 al 18. ¿Qué dice la palabra? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Será que lo leí en una versión diferente? Lo estoy buscando y nada que me sale, pero Él mismo es la palabra. No, vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a investigar y yo lo voy a enviar al grupo para que lo tengamos. Ajá. Yo creo que sí, lo vi en otra versión, porque yo también la encontré. Yo la encontré en otra versión, pero si voy a la Reina Valera, no lo también dice de esa cambia. forma, ¿verdad? No lo dice de esa Ajá. forma.
pero está en Juan 1:14. Sí, porque dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibimos del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne. Sí, ahí está, ahí está. Sí, gloria a Dios, amados. Él es la palabra misma. Él es la verdad. Él es el verbo, la palabra. Lo que quiero que nos quedemos es que, amado, su Biblia es el Señor mismo. Todas esas palabras que están ahí son las de Él. Está viva y eficaz. Memorícese todas sus palabras. Él es la palabra, amados. Muy bien, vamos a continuar. Vamos por la número 9. Se ve la número 9, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Vamos rápidamente. ¿Le cuesta tener fe? ¿Cuál es la manera para aumentar nuestra fe según Romanos 10:17? ¿Qué era lo que yo les había dicho ahora que hice un comentario? Romanos 10:17. Vamos a confirmar la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Había un capítulo en el que los discípulos le decían a Jesús, aumentanos nuestra fe, aumenta nuestra fe. Amados, nuestra fe aumenta cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios. Ya sea que usted la escuche en la radio, que la escuche en YouTube, que la escuche en su iglesia. Cuando usted está buscando al Señor en su momento de intimidad, en su devocional, amado, su fe aumenta. Cuando usted está escuchando la palabra, su fe aumenta, alimenta su espíritu. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, es imposible que yo agrade a Dios. Y resulta que cuando leo la palabra, esa fe aumenta, se vuelve más grande. Si era pequeñita, ahora es un poquito más grande. Y cada vez que me expongo a ella, esa fe va creciendo y creciendo y creciendo. Esto es, amados, expongámonos a la palabra y nuestra fe va a aumentar. Por eso la pregunta, ¿le cuesta tener fe? Lea la palabra, lea la palabra. Me salió un video un día de estos en la página de Instagram, ¿verdad? De frases cristianas, en la que había un joven, ¿verdad? Que le decía al pastor que quería escuchar la voz de Dios. Entonces el pastor le responde, lee la palabra. El joven lo vuelve a ver y le dice, quiero escuchar la voz de Dios en alto, audible. Entonces el pastor le respondió que leyera la palabra en voz alta. Amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Esta es su voz. Que hayan experiencias sobrenaturales, bueno, gloria a Dios. Pero amado, cuando usted quiere escuchar la palabra de Dios, cuando usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la palabra. Esta es su voz. Estos son sus pensamientos, sus enseñanzas. Necesitamos que la palabra esté en nuestro corazón. Muy bien. ¿Cómo sacar provecho de la Biblia? Aquí hay unos consejos, amados. Vean acá este cuadrito. Vamos rápidamente. Congregarse en una iglesia donde enseñan fielmente la palabra de Dios. Apocalipsis 1:3. ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis 1:3? Amén. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén, Mayra. Guardando las palabras de esta profecía. Vean qué importante. Necesitamos guardar la palabra de Dios en nosotros. Escucharla, estudiarla, dice. ¿Está leyendo la Biblia diariamente? Y bueno, aquí hay unas indicaciones. Dice, anoten en un cuaderno lo que usted aprendió de sus lecturas diarias. Eso ya lo harán ustedes pues en su casa, ¿verdad? En su tiempo con el Señor. Un buen lugar para comenzar es con los libros de Juan, Hechos, Primera de Juan y Romanos. Esto es, amados, como una guía de cómo empezar a leer la Biblia. Yo siempre les aconsejo empezar por Juan, el Evangelio de Juan. Se le conoce como el Evangelio del amor. Léase Juan y luego de Juan se lee los otros evangelios, que son los otros tres, ¿verdad? Son Mateo, Marcos y Lucas. Luego léase Hechos. En Hechos está lo que fue la primera iglesia, la iglesia primitiva, la primera iglesia, los primeros hermanos en Cristo.
Luego de Hechos, léase todo el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo y léase al final la Revelación, que es el Apocalipsis. Cuando haya terminado de leer el Nuevo Testamento, entonces sí, empiece con Génesis. Yo lo hice todo al revés, yo empecé, no, lo primero que leí fue Romanos, pero es porque Dios me llevó a Romanos. Pero sí me leí toda la Biblia así como tal cual, ¿verdad? De Génesis y no entendía nada, no entendí nada hasta después. Pero esa fue mi forma. Ojalá se me hubiera guiado de una mejor manera a mí al principio. Pero bueno, gloria a Dios de cómo Él hace las cosas, ¿verdad? Pero sí, si no sabe por dónde leer la Biblia, amado, por dónde empezar, el Evangelio de Juan es la mejor opción. ¿Por qué? ¿Por qué los evangelios? Porque lo primero que tenemos que conocer es a nuestro Salvador, su ministerio, su plan, qué vino a hacer por mí, por qué murió en la cruz, cuál es el objetivo, cuál es la misión, ahora quién soy en Él. Estas cosas tengo que saberlas y las puedo descubrir en Juan de una manera rápida, simple y sencilla. Muy bien, vamos a continuar. Meditar en ella. Vea para meditar en el cuadro. Supongo que es acá, para meditar. Josué 1:8 nos manda a meditar en la Biblia. ¿Alguien puede buscar Josué 1:8? Es una palabra que yo le recomiendo que usted se la memorice. Siempre se nos dice que nos memoricemos Juan 1:9. Te digo que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad que la conocemos? Pero muy poca gente conoce Juan 1:8, amados. Es espectacular. Necesitamos memorizar esa palabra. La voy a dejar de tarea. Tenemos que memorizar, dije Juan, es Josué. Amado, tenemos que memorizar Josué 1:8. Casi todo el mundo se sabe Josué 1:9, pero no todos se saben Josué 1:8. Tenemos que aprendernos Josué 1:8. Nos manda a meditar en la Biblia de día y de noche, o sea, todo el tiempo. Sugerimos la siguiente manera de meditar continuamente en la Biblia. De su lectura bíblica diaria, copie un versículo en un papel pequeño, libreta, llévela en su bolsillo o en su cartera, o péguelo en un lugar visible, en el espejo o en la refrigeradora, para poder repasarlo muchas veces durante el día. Eso es un consejo de cómo memorizar. Al meditar en su versículo, pregúntese, ¿qué quiere Dios enseñarme? ¿Cómo debo poner en práctica este pasaje hoy en mi vida? Yo tengo que hacerme esas preguntas. Y vemos acá para crecer que es el versículo que vimos desde el principio, segunda de Timoteo 3:16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra, amados, también tenemos que memorizarla para tenerla presente siempre. Ya luego aparece alguien diciéndome que la Biblia no es suficiente, entonces yo le respondo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? Es lo que dice la palabra. Memorizarla, acá en el cuadrito nuevamente, amados. Se asigna un versículo para memorizar en cada lección. Es muy importante cumplir con cada tarea. Una vez que tenga el versículo memorizado, está guardado en su mente para usarlo en el futuro. Muy bien, ya una vez que tenemos memorizado nuestro versículo, lo podemos utilizar en el futuro y el Espíritu Santo nos lo recuerda. Obedecerla, amados, obedecer la palabra, la Biblia. Lea Santiago 1:22. Resuma con sus propias palabras el pensamiento de este versículo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Ok, muy bien. Te pregunto, Sí. ¿puedes resumir ese versículo con tus propias palabras? Nosotros somos oidores, hacedores de la palabra. Ajá. ¿Debemos de ser qué? Debemos de ser hacedores y no Hacedores, solo oidores. oidores. Eso sería, amados, no basta con escuchar o leer la Biblia, sino que debemos ponerla en práctica. Si solo la escuchamos sin obedecerla, nos engañamos a nosotros mismos. Mucho cuidado con eso. Muy bien. Entonces, siendo hacedores, no solo oidores. Hay mucha gente que solo llega a oír la palabra de Dios los domingos y están como ovejas de engorde, gordas de tanta palabra de Dios y no la ponen en práctica, no la llevan a cabo, amados, no la obedecen, no la ponen en práctica, no la viven diariamente, no viven la palabra, solo la escuchan. Qué bonito escuchar la palabra de Dios, pero yo necesito poner en práctica lo que mi Dios me enseña, amar, perdonar, etcétera. Todo lo que Dios nos enseña en su palabra. Muy bien. ¿Qué hizo Esdras con las escrituras? Esdras 7:10.
Apunte 3 cosas, dice. Ya estamos terminando, amados. ¿Qué hizo él con las escrituras? ¿Qué podemos aprender de él? Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Kenia, te pregunto, ¿qué hizo Esdras con las escrituras? Preparó su corazón, Preparó su corazón. Ujú. primero que todo, para inquirir la ley de Dios, o sea, para que la palabra de Dios y la ley de Dios fuese la que imperara sobre él, Sí, sobre sí. su corazón, su humanidad, su mente, todo su ser, para cumplirla él primero Ujú. y poder enseñarla al pueblo. Amados, excelente, excelente. Muchas gracias. Preparó su corazón. Kenia utilizó la palabra inquirir porque es la palabra que sale ahí en la palabra. Pero esto de inquirir quiere decir también estudiar, amados. Preparó su corazón para estudiar la ley de Dios. La practicó en su propia vida, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Gente que llega, escucha la palabra y no la pone en práctica. Amados, esta gente son como ovejas de engorde que están ahí, escuche y escuche y escuche palabra de Dios y no la ponen en práctica. Y Dios queriendo que nosotros ya nos movamos, que nos pongamos al servicio de otros. Al principio tal vez sí, soy como un bebé espiritual que está ahí y necesito esta leche espiritual, que era lo que hablábamos. Pero hay un momento en el que el creyente madura y el creyente tiene que moverse en pos del servicio. Todos debemos de servir a Dios. No puedo estar toda mi vida sentado, sin hacer nada, sin anunciar lo que Dios ha hecho en mi vida, sin poner en práctica todo lo que Dios me ha enseñado, caminando en verdad, en justicia, en la palabra. Entonces, poner en práctica en mi vida. Esdras lo que hizo fue que la practicó en su propia vida. Y lo último que compartió Kenia, enseñó, amados, enseñó los mandamientos y estatutos del Señor a otros. Qué importante. Imagínese usted compartiendo y enseñando lo que Dios le enseñó a usted. Así tiene que ser, amados. Eso mismo, así. Muy bien, excelente, excelente. Vamos a volver un poquito atrás porque ahí esta parte nos la brincamos. Para hacer, ¿cómo le va con las lecturas bíblicas asignadas en cada lección? Ok, esto es parte como de las tareas. Cada quien lo sabrá, ¿verdad? ¿Ha sentido al leer la Biblia que el poder de ella ha tocado su corazón? Bueno, por supuesto que lo hemos sentido, sí, amén. Cuéntele a alguien lo que ha aprendido en las lecturas. Si hasta ahora no ha leído su Biblia regularmente, ¿por qué no comienza hoy? Con la ayuda de Dios, me comprometo a leer un capítulo diario en mi Biblia. Usted puede, si gusta, pone la fecha ahí. Memorice en orden los primeros 14 libros del Antiguo Testamento. Vean que aquí hay unos libros y podríamos aprender. Aquí puedes ver, Juan Ignacio, el orden de los libros para que la próxima vez no te cueste encontrar Esdras, porque Esdras creo que es un libro pequeñito, entonces difícil de encontrar, por supuesto. Pero si nos ubicamos, podemos encontrar nuestra cita bíblica. Muy bien. Amados, antes de ir al falso y verdadero, habíamos visto en la número 2 y en la número 3 que la palabra de Dios es como una espada. Y yo me lo salté ahora, pero no quería finalizar la clase sin antes mostrarles este comentario que yo pues acá les busqué sobre que la Biblia es una espada. Entonces, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Cómo la Biblia puede servir de espada en la vida? Es una espada espiritual que nos protege y nos defiende. Era lo que estábamos comentando ahora. En Efesios 6:17, Pablo menciona que la espada del espíritu es la palabra de Dios. Amados, la espada del espíritu es la palabra de Dios. Esto significa que la escritura es nuestra principal herramienta de defensa contra el pecado y los ataques del enemigo. Vea la función de la palabra de Dios, amado. Es una espada que nos defiende. Es una herramienta que nos defiende del pecado y de los ataques del enemigo. Efesios 6:17, solo el versículo 17. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amado, solo para confirmar la palabra, para que usted vea que la palabra dice que esta es la espada del Espíritu Santo. Jesús mismo usó la palabra para resistir
resistir las tentaciones de Satanás en el desierto. Era lo que habíamos visto ahora. Eso está en Mateo 4, 1 al 11. No lo vamos a leer. Mostrando cómo la escritura es un arma poderosa para la lucha espiritual, amado. Diga la palabra. Cuando el diablo le empieza a tirar dardos en su mente, diga la palabra. Las palabras que usted se aprendió en su Biblia, dígalas. Dígalas en voz alta. Dígalas, amado. Diga la palabra en voz alta. Muy bien. Punto número 2. Es una espada que nos confronta y nos transforma. En Hebreos 4:12 dice la palabra que penetra profundamente, revelando lo que hay en nuestro corazón. Era lo que estábamos viendo ahora. Nos muestra nuestras verdaderas intenciones y nos ayuda a darnos cuenta de nuestros pecados para que podamos arrepentirnos. Vea qué importante. La palabra nos deja al descubierto para que nosotros nos arrepintamos de todo nuestro corazón. Punto número 3. Es una espada que nos guía y nos da discernimiento, amados. La Biblia nos ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Eso es cierto, amados. La palabra nos muestra qué está bien y qué está mal. En Salmos 119:5 lo habíamos visto, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que nos ilumina y nos muestra el camino correcto en cada área de nuestra vida. Eso era lo que yo les quería comentar, solo para resaltar la importancia de saber que nuestra Biblia es una espada, amado. Es nuestra espada, nuestra arma. Quédese con esto. Su Biblia, la Biblia, es el arma más poderosa del universo, amados. Es la palabra de nuestro Señor. Muy bien, falso y verdadero. Casi toda la Biblia es de origen divino. Falso, Falso. ¿Por qué? porque no casi es toda, Es toda. es de origen divino. Eso mismo. Excelente, Kenia. Eso es. No es casi, es toda. Muy bien. Número 2. ¿Toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia? No. Está capciosa la pregunta. ¿Toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia? Oh, sí. Perdón. Sí, sí, es ¿Verdad correcto. que sí? Sí, Sí, ¿Verdad que sí, Mayra? Sí. sí, es Sí, amén. correcto. Así es. Amén. Así es, si yo le pido a Dios que me dé la capacidad de entender la Biblia, por supuesto, amados, Él es mi Padre, el Espíritu Santo está en mí, por supuesto que Él me va a ayudar a entender la palabra. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Que el Evangelio es simple, es fácil, es sencillo. Él es fácil de amar y de entender, amados. Jesús no es complicado. Que los profetas hablan enredado, Isaías es un libro enredado y Jeremías y el Viejo Testamento es enredadísimo, no lo entiendo. Bueno, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Podríamos profundizar y estudiar un poco qué quieren decir estas profecías, pero el Evangelio es simple, es sencillo. Y por supuesto que si le pido a Dios que me dé la capacidad de entender la Biblia, Él nos muestra. Amado, véalo usted mismo en su vida. Lo que antes usted no entendía de la palabra, ahora lo entiende, porque usted tiene una vida y una relación con su Padre, con su Dios, con su Señor y Salvador. Muy bien, la última, y oramos. Para sacar el máximo provecho de la Biblia, es necesario meditar en ella. Correcto. sí, Amén. Sí. verdadero. Así es, completamente verdadero, amados. Muy bien, vamos a orar. Gracias, precioso Dios, por esta clase tan hermosa que habla sobre tu palabra. Tú nos hablas, Dios. Tú nos hablas a través de la palabra. Gracias te damos por ella. Gracias. Qué valiosa que es, Señor. Permítenos atesorarla cada día y ponerla en práctica como tú nos enseñas. Ayúdanos a ser responsables con todo lo que tú nos das, Señor, con todo lo que tú nos enseñas para poder compartir con otros esta verdad. Bendecimos a los hermanos que están acá presentes y a los que van a escuchar también, Señor, la repetición en el canal de YouTube, y te pedimos que la próxima semana nos continúes guiando y bendiciendo y dándonos salud, Señor, y trabajo para salir adelante. Sé nuestra guía, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Amén.